La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio. Damos la bienvenida a nuestro escritor, historiador Carlos Vigil Vázquez. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime. Contento como cada viernes compartir micrófonos contigo y nuestro especial saludo a todos los oyentes. Y hoy nos centramos nuevamente en Venel. Efectivamente, porque hemos quedado narrando primero la revolución del 20 de noviembre en Chota para derrocar a Leguía y luego la batalla de Churucancha, el 27 de noviembre. Exacto. Hoy nos corresponde, para terminar la historia de Venel, narrar algo sobre su resistencia. La resistencia de Venel, que duró algo más de 3 años. Y el gobierno se preocupó tanto en derrotarlo que, no pudiendo derrotarlo, valga la repetición, militarmente lo atacó con difamaciones y comenzó a llamarlo bandolero, sin saber que en aquella época bandolero era un asaltante de caminos, un ladrón. Pero con Venel esa palabra toma otro tema, otro texto, porque ya adquiere el significado de valiente, de guapo, de rebelde, bandolero. En fin, habíamos terminado de narrar la vez pasada cómo aconteció la derrota de Churucancha, que habiendo sido un triunfo en primer instante, al día siguiente, por no tomar las previsiones del caso, el coronel Samuel del Alcázar cometió el error de dejar para el día siguiente la captura y la requisa de armamento del ejército peruano, sin saber que a sus espaldas toda la noche habían cabalgado los chetillanos de Villacorta y los atacaron por retaguardia, produciendo el desbande y por lo mismo la derrota. Ya dijimos cómo murió el coronel Alcázar, fusilado con el teniente Carlos Barreda, limeño, y de una manera muy cruel. No tuvieron un proceso, un enjuiciamiento, ni siquiera político y menos militar. Un subalterno mandó que lo fusilaran, un comandante. Este comandante Zavala se quedó algún tiempo en Chota y cometió una serie de abusos, fusiló a inocentes, disparó hasta a niños, y el remordimiento no lo dejó vivir en paz. Sus compañeros de armas le daban la espalda en Lima, y según cuentan los testigos de la época, el comandante Zavala terminó en París, en un asilo para dementes, murió loco. Y bueno, pero la historia continúa, porque si bien es cierto que la revolución fracasó en Chota, la rebeldía continuó y Venel regresó a su hacienda, La Samana, en Santa Cruz, solo que la encontró totalmente destruida. Habían dinamitado las paredes, habían saqueado sus almacenes, los terrenos de cultivo completamente arrasados, en fin. Y sin embargo, las tropas gobernistas lo perseguían. Varias veces lo atacaron en Andabamba, en Callangate, y siempre Venel salió victorioso. Ya no eran sus cholos, como se decía en aquel momento, sus arrendatarios, no, ahora eran sus guerrilleros. Y los mandos de la tropa gobernista comenzaron a temerle. Uno de ellos, el capitán Padrón, por ejemplo, marchó con un contingente armado desde Santa Cruz a La Samana. Atacaron de madrugada y salieron, ¿cómo te diré?, con el rabo entre las piernas, como dice el Chavo del Ocho en uno de sus episodios humorísticos, derrotados. ¿Y cuántas expediciones militares fueron a buscarlo? Salieron derrotadas. Padrón, Gárate, pero llegó uno desde Chiclayo, el coronel Herrera. Él lo persiguió hasta el último día en Cutervo. Pero déjame contarte que esta revolución hizo popular a Chota en todo el Perú y en el mundo. Se hablaba del oncenio de Leguía
que sucumbía bajo la presión de un chotano, Eleodoro Benel. Y se empleó no solamente al ejército, sino también se envió a la recién creada Guardia Civil, que lo llamaban los guairuros por el color del uniforme. Y, no me vas a creer de repente, hasta la Fuerza Aérea sobrevoló la ciudad de Chota en busca de Benel. ¿Y quién comandaba esa operación de nombre Luzbel? ¿Quién lo comandaba? En aquel momento un joven alférez, Alejandro Velasco Astete, que más tarde alcanzó gloria, y hoy el aeropuerto del Cusco lleva su nombre, Velasco Astete. Velasco Astete, sí. Mira tú que hasta la Fuerza Aérea se movilizó para sofocar la rebelión. ¿De un bandolero? No, de un rebelde. ¿Y por qué se convirtió en rebelde Eleodoro Benel? Porque el gobierno no se preocupó por aclarar el homicidio que se practicó a su hijo mayor, Castinaldo. Él era, o iba a ser en todo caso, el heredero de los latifundios que tenía Benel, tanto en Santa Cruz, en Cutervo y Chota. Pero lo mataron en el atrio de la iglesia de Santa Cruz, a traición. Y ese crimen nunca se aclaró. Benel, entonces, siendo leguista, seguidor de Leguía, hasta hizo negocios con él. Vendió madera curada, le dicen, para los postes de telegrafía. Y simplemente cambió de opinión y se adhirió a la causa del chotano Osores, que venía acompañado, como ya hemos dicho la vez anterior, del coronel Alcázar, tacneño de nacimiento, triunfador de la batalla de Tarapacá, y del joven teniente limeño Carlos Barreda. Ambos fueron fusilados en la Plaza Alcázar, que en aquel momento era el mercado de abastos, y que hoy este terreno está ocupado por la ampliación que hizo el doctor Sánchez Arrasque, ampliación en el mercado central. Ya nadie se acuerda de esa plaza, que no solamente fue el escenario de este fusilamiento, sino que también por mucho tiempo fue escenario de las fiestas bravas, de las corridas de toros. Allí toreó el Vizcaíno, que dicho sea de paso, Vizcaíno estuvo presente durante la revolución de Chota. Él había llegado, como dije en algún momento, en 1910 y murió en Cutervo, en la hacienda de Payac, en 1935, mas no de cornada, sino de una neumonía. Y él estuvo presente durante la revolución y abogó ante Zavala, el comandante, para que no fusilara inocentes. Tanto el Vizcaíno como también la señora Esther Bernasconi, hermana del médico Marcos Bernasconi, radicados en Chota, y como extranjeros que eran de origen italiano, abogaron ante el comandante Zavala para que no fusilara a varios inocentes. En fin, después de la derrota de Churucancha, Chota fue un infierno. Toda la gente temía salir a la calle, porque era acusado de revoltoso y de inmediato al panteón. En el cementerio los fusilaban. Este Zavala en Cutervo cometió una atropellada que asusta. Llamó como su prefecto a un tal Moreno, Pancho Moreno, Francisco Moreno, y con engaños atrajo a la familia de los Vázquez. Precisamente tengo acá un material bibliográfico que habla sobre esto. Eleodoro Benel Zuloeta y Andrés Avelino Vázquez Muñoz, ¿bandoleros o revolucionarios? Yo me quedo con lo segundo, revolucionarios. Este es un trabajo publicado por el doctor Víctor Arturo de los Ríos Delgado, que trabajara acá en Chota por algún tiempo. Diputado también, ¿no? Diputado también. Y nos narra que este superfecto Pancho Moreno se hizo apoyar por el párroco de Cutervo para convencer a Avelino Vázquez que se rindiera, que el gobierno no iba a tomar represalias, y hasta le invitó a un almuerzo. Avelino, sospechando algo, no aceptó, a menos que el almuerzo se ofreciera en su casa. Yo pongo la comida, dijo.
y trajo a sus hijos, hermanos, familiares y miembros del grupo revolucionario que apoyó a Benel en Cutervo. Y este subprefecto ya había acordado acorralarlos, y en un solo día capturó a todos los Vázquez y los mandó fusilar en Cutervo, en el Panteón, incluyendo el menor de sus hijos, un adolescente de 14, 15 años, más o menos. No tuvo piedad, también lo hizo fusilar. Inclusive el mismo Zavala le dio el tiro de muerte, ¿cómo le llaman esto? El último disparo para acabar con su vida, a un niño. Fueron consecuencias de la revolución. Sin embargo, Benel nunca se rindió, siguió en pie de lucha, y contra él fueron varios destacamentos, varias expediciones militares, y siempre salieron derrotados. ¿Cómo termina la vida de Benel? Con el suicidio, debido a una traición. De esto vamos a seguir conversando, si es que sí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, efectivamente, porque imaginariamente nos llevas pues por los lugares, nos traes, o sea, nos repasas esa, vamos a decir, buena historia, porque estamos hablando de un hombre que nunca se rindió, que resistió a todas estas cosas, y lo que nos quedamos, sí, como preguntaba ayer también en nuestro club de lectura a un pariente a uno de los parientes de Benel, dice, ¿con qué nombre nos quedamos, no? Pero creo que con lo que manifiesta nuestro panelista de hoy, Carlos Vigil, revolucionario. Hablando de la resistencia de Benel y todos estos procesos que nos ha traído y nos hace mirar la historia, pues bueno, tuviéramos la Plaza Alcázar, pero ya hoy hay una construcción, ¿no? Lleno de comerciantes, en fin, todos los procesos que se han dado, mi estimado Carlos. Efectivamente. Y mira que sobre la vida de Benel hay gente que habla mal de él, que fue un latifundista, un terrateniente abusivo, que era déspota. Hay otros que dicen lo contrario. Pero si unos lo aman y otros lo odian, todos lo respetan y lo admiran. Tanto es así que se han escrito muchas obras. El año 2013, el Grupo Cultural Guairac de Chota, habíamos programado un debate sobre la trayectoria de Benel. Y José López Coronado, que en paz descanse, en aquella ocasión opinó y llegó a una conclusión, que sobre Benel, él dice, ¿no?, en noviembre del 2013, 1. El movimiento social del bandolerismo y personaje de Leodoro Benel han dado origen a 21 obras, yo diría 22, 5 poesías, 4 canciones, 4 cuentos, 4 ensayos, incluyendo de un europeo, el inglés Louis Taylor, 3 novelas, ahora ya son 4, con la que publicara nuestro común amigo Estuardo Villanueva, el médico. Y de estas obras, 9 han sido referidas como temas literarios principales y 12 como temas secundarios, es decir, ocasionales o referenciales. Segundo, en la literatura chotana, y menos en la literatura regional y nacional, todavía no se le ha reivindicado a Eleodoro Benel Zulueta como personaje protagónico y sus acciones como tema literario de importancia en el proceso histórico de Chota, de la región y del país. Y tercero, la fama rebelde de los chotanos se la debe a Eleodoro Benel Zulueta por su adhesión a la revolución de Arturo Sores Cabrera en contra del oncenio dictatorial de Augusto Bernardino Leguía, iniciado en 1924, fama que ha devenido actualmente en un conformismo impasible que desdice de ese talante altivo que nos caracteriza a los chotanos. Eso fue lo que dijo José López Coronado. Y otro amigo, Fernando Vera Vázquez, en la presentación de la última novela escrita sobre Eleodoro Benel, cuya autoría corresponde a Estuardo Villanueva, médico de profesión. Este trabajo fue presentado en enero de 2015, acá en Chota. Y en la tarjeta de invitación, Fernando Vera Vázquez comenta y dice: uno de los personajes considerados simbólicos del ideario y de la identidad de los chotanos es, sin duda, don Eleodoro Benel Zulueta.
convertido en una leyenda por el imaginario popular, reverenciado por sus propios rivales, perseguido a muerte por las fuerzas del orden, querido y odiado, admirado y abominado a la vez, es, sin embargo, un ícono de la rebeldía y del espíritu libertario que glorifica a Chota. Es decir, mi estimado historiador, hay publicaciones, vamos a decir, en regular cantidad y de gusto para los lectores, ¿no? Ciertamente. Y déjame contarte que el primer trabajo que habla de la vida de Leodoro Benel, de su personalidad y su rebeldía, lamentablemente ha quedado en el anonimato el nombre del autor. Uh-huh. Este trabajo, titulado Semblanzas de Leodoro Benel por un chotano, se publicó a un mes del fallecimiento de Leodoro Benel. Uh-huh. Él murió, como ya sabemos, el 28 de noviembre del año 27. Y este trabajo salió el 28 de diciembre del mismo año, 1927, por un chotano. Pero anónimo. Hasta el día de hoy no hemos podido averiguar de quién se trató. ¿Y por qué? Sencillamente porque el que pronunciaba el nombre de Benel en aquella época era fusilado. Uh-huh. Así que hasta algunos familiares se apartaron de Benel. Apellidarse Benel era tarjeta de invitación al fusilamiento. Este fue el trabajo, repito, el primer trabajo que se publicó sobre las andanzas de Leodoro Benel. Luego aparecería este otro libro que tengo en mi poder, uh-huh, escrito por el bambamarquino médico Juan Vigil, un pariente mío. Se tituló La rebelión del caudillo andino. Uh-huh. Este trabajo fue auspiciado precisamente por los hijos de Leodoro Benel, y muchos críticos piensan que, por haber sido un trabajo solicitado por la familia de Benel, derrocha, ¿qué te digo?, virtudes, pero no. Los que lo han leído, como yo, llegamos a un sentido crítico. Uh-huh. Este trabajo habla de las verdaderas penurias que pasó Benel, y ya no tenía compañeros de revolución. Uh-huh. Ozores fue encarcelado en el Frontón, en la isla de San Lorenzo, y hubiera pasado el resto de sus días en esa prisión si es que no llegaba al poder un amigo suyo que lo apoyó durante la Revolución de Chota, nada menos que el expresidente Óscar R. Benavides. Como todos recordamos, Leguía cayó a manos de un revolucionario, Sánchez Cerro. Se levantó en Arequipa y en menos de 5 días derrocó a Leguía y lo mandó a prisión. Leguía murió a los pocos meses en el Panóptico de Lima, que era la cárcel de aquella época, y ese lugar, ese terreno, hoy lo ocupa el famoso Hotel Sheraton, frente al Paseo de la República. Paseo de la República, ¿no? Benavides lo indultó, lo sacó de prisión, y Ozores volvió a candidatear a la presidencia de la República, nada menos que compitiendo con Víctor Raúl Aya de la Torre, que por primera vez se presentaba como candidato oficial de un partido político. Aya de la Torre. Sí. ¿Y cómo quedó Ozores? Ozores quedó en cuarto lugar. Pero tenemos esa gloria, haber aspirado al máximo cargo en el control de la administración de la República. Ozores, ¿y Ozores con Benel eran contemporáneos? Ciertamente. Uh-huh. Precisamente, ya lo dije, Benel se pliega a la revolución de Ozores, porque el doctor Ozores había sido ministro de Justicia de Leguía y había sido deportado hacia Panamá, pero hubo un motín a bordo del buque que lo llevaba y descendió o atracó el barco en el puerto de Guayaquil, Ecuador, y desde ahí tramaron la revolución. Entraron por Ayabaca, Piura, y avanzaron por la serranía hasta llegar a Sillangate, Cutervo, donde estaba esa hacienda administrada por el hijo del doctor Ozores, Arturo Ozores Gálvez. Y desde allí se trasladaron a La Samana para encontrarse con Benel. Pero ¿qué ocurría? Que Benel ya tenía correspondencia, se carteaban, valga la expresión, con el doctor Ozores y con el expresidente Benavides, que después que Sánchez Cerro derrocara a Leguía, Benavides asumió el poder de inmediato,
y como presidente indultó a Ozores, para que se entienda cómo fue la figura. Y bien, tanto Ozores como Alcázar y Benel entraron a Chota el 20 de noviembre al amanecer y tomaron el cuartel que estaba defendido por un destacamento de 60 soldados. Se rindieron después de 8 a 10 horas de balacera. Los testigos de la época narran que los revolucionarios se apostaron en las torres de la catedral y desde ahí disparaban a la cárcel pública. En el segundo piso funcionaba la municipalidad de Chota. Y esa construcción se debió al héroe chotano Jesús Manuel Becerra. Él fue el que construyó y fue alcalde de Chota en 1878. Al año siguiente se declaró la Guerra del Pacífico y esa es otra historia protagonizada por Becerra. Interesante hoy a propósito de la resistencia de Benel, estimado Carlos Vigil, como siempre con toda esa biblioteca, con todo ese proceso de enriquecer nuestra historia, nuestra cultura. Y de verdad es envidiable, Carlos, como tú lo narras, pues para que nuestros oyentes, pues Carlos Vigil no utiliza los libros, sino que nos trae a mostrarnos, pero no utiliza para leerlos, vamos a ir para dirigirse a ustedes oyentes, sino la tiene bien guardado, pero en su memoria propia, ¿no? Qué bueno. Felicitaciones, Carlos. Permíteme terminar, Jaime, mencionando esos trabajos que yo aplaudo, porque todo aporte cultural es importante para la historia de un pueblo. Valioso. Semblanzas de Eudoro Benel, Chiclayo, diciembre 28 de 1927, por un chotano. Circuló, y esto es anecdótico, este trabajo circuló mecanografiado, y el autor lo dejaba por debajo de la puerta de sus amigos, envuelto en un sobre de esos que se acostumbraban para escribir las condolencias, en un sobre, ¿cómo le llamaban en aquel tiempo? Blanco y negro, y así los dejaba por debajo de las puertas. Óscar Sánchez Ruiz, como trabajó y creo que sigue trabajando en Santa Cruz, encontró ese trabajo y lo alcanzó a nuestro común amigo López Coronado, José, y José lo republicó ya mimeografiado y ahora ya editado, pues de la mejor manera. Tuvo la gentileza de alcanzarme este ejemplar. Luego apareció La rebelión del caudillo andino, el Eudoro Benel Zuloeta, autor el doctor Juan Vigil, Bamba Marquino. Luego apareció un trabajo escrito por Óscar Sánchez Ruiz, Movimientos sociales y políticos en la Sierra Central de Cajamarca, Guarayú, Santa Cruz, Chota y Cutervo. Desde Cutervo también nos llega un trabajo, el Eudoro Benel Zuloeta, El Rey del Bosque, autor el licenciado Mario Centurión Burga, y pone la foto en la carátula y dice: cruceño de nacimiento, samanino andavamino. Esto ya lo hemos aclarado. Sí. El Eudoro Benel nació como chotano, vivió como chotano y murió como chotano. En 1927, Santa Cruz se crea como provincia recién en 1950. Por lo tanto, Benel siempre ha sido y será chotano. Eudoro Benel Zuloeta y Andrés Avelino Vázquez Muñoz, Bandoleros o Revolucionarios, publicado por el doctor Víctor Arturo de los Ríos Delgado. Y la última novela que se ha publicado sobre Benel y presentada en Chota en enero de 2015, fue este trabajo titulado Que viva Benel, escrito por el médico Estuardo Villanueva, un amigo a quien, si nos está escuchando, le alcanzo un fraternal saludo. Y hay mucho más que decir de Benel, pero no queremos cansar a nuestros oyentes. Carlos, con lo que hemos referido. Carlos Vigil, interesante y de verdad muy alentador, y ojalá que las instituciones educativas, los directores tengan esa gentileza, vamos a decir, esa gratitud a ilustres chotanos, a personajes, pues también tenemos héroes chotanos
que pueden pues enriquecer la historia y la cultura de nuestro pueblo, que eso es lo más interesante. Además de los trabajos literarios que se han publicado sobre la vida y obra de Venel, Chota tiene su nombre en una de sus calles, lo cual también nos da una imagen como pueblo que reverencia a sus grandes personajes. Uh-huh. Igual un colegio, ¿no? Igual un colegio. En Chiguirí, exactamente. ¿Y cómo murió Venel? Uh-huh. Brevísimamente. Semblanzas escritas por un chotano, el primer trabajo que se publicó sobre la vida y obra de Leodoro Venel, nos narra lo que contó la viuda de Venel, que viéndose ya sin amigos, hasta sus propios soldados o guerrilleros lo abandonaron, mas no porque quisieron, sino porque Venel les dio de baja, les dio licencia, retírense, déjenme solo. Se quedó solamente con sus 2 hijos y un familiar más. Cuando iban por la hacienda de Silugán, propiedad de Venel, él se vio traicionado en un sitio llamado El Arenal, por uno de sus compadres espirituales. Venel había sido el padrino de los hijos de este compadre apellidado Altamirano, más conocido como el Indio Molocho. Venel llegó a su casa en busca de agua y comida. Como fugitivo que estaba, no había probado alimento varios días. Se acordó de su compadre y fue a su casa. El compadre simuló ir a hacer una tarea, pero fue a pasarle la voz a un teniente de apellido Temoche, que estaba en la zona buscando a Venel. Lo traicionó a su compadre. Viéndose rodeado, Venel trató de defenderse, pero este compadre se adelantó y le disparó, lo hirió en una pierna, por lo cual, por esa herida, Venel ya no pudo correr ni escaparse. Cuando se vio totalmente perdido, cogió su fiel carabina de marca Savage y se disparó en la sien. Así terminó sus días el Leodoro Venel. Cuando asumió el poder Sánchez Cerro y luego Benavides, dieron total garantía a todos los familiares de Venel de que no serían perseguidos, menos castigados. Habían luchado por una causa justa. Interesante la historia a propósito de la resistencia de Venel aquí en Santa Mónica Radio. Mi estimado Carlos, gracias. Cómo no, muchas gracias también. La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio.